les hago la presentación de mi proyecto de investigación sobre el poco interés en la lectura en los alumnos del grupo de quinto A de primaria. La lectura es la base del aprendizaje. Si un niño no sabe leer bien o no comprende lo que está leyendo, se verá reflejado en cada materia curricular, en su rendimiento diario en clases y sus calificaciones en exámenes o trabajos. Por esta razón, es muy importante que los que nos dedicamos a la educación actuemos ahora. Investiguemos las razones que están afectando a nuestros niños, jóvenes y adultos para que no tengan ese interés en mejorar su lectura o por su cuenta leer un libro en casa. La delimitación y planteamiento de problema. En las últimas pruebas realizadas, que son el PLANEA y CISAT, los alumnos de primaria han salido muy bajos. Estas pruebas van enfocadas en matemáticas, lectura y escritura, llegando a la conclusión, el colectivo docente, que es porque los alumnos no les gusta leer, ya que PLANEA es una prueba donde tienen que leer varias lecturas para contestar 2 o 3 preguntas. ¿Cuáles son los factores internos y externos que generan la falta del gusto por la lectura a los alumnos del grupo de quinto A del Colegio Hidalgo de Capilla de Guadalupe en Jalisco? ¿Qué situaciones o distractores les pueden estar afectando para que los alumnos de quinto A no comprendan lo que leen? ¿Cómo pueden estar afectando el poco gusto por la lectura y su poca comprensión en las otras materias del grupo de quinto A del Colegio Hidalgo de Capilla de Guadalupe? La justificación. En los últimos años, los alumnos han dejado de usar los libros, ya que los ven como algo aburrido y prefieren usar la tableta o un celular. Por ello, es importante lograr el gusto por la lectura y de esta manera vayan mejorando en las otras materias y la comprensión de lo que están leyendo. Por esta razón, se eligió el tema por la gran necesidad que existe en el grupo de quinto A de primaria del Colegio Hidalgo, ya que son muy pocos los alumnos que logran una buena lectura y una buena comprensión, siendo la mayoría de los alumnos los que necesitan trabajar en ello y mejorar así su lectura y su comprensión. Los objetivos son identificar las razones, factores o situaciones que pueden estar interviniendo en el poco interés por la lectura en los alumnos de quinto A de primaria del Colegio Hidalgo. Analizar e identificar los factores internos y externos que generan la falta de gusto por la lectura a los alumnos de quinto A del Colegio Hidalgo. Encontrar las situaciones que distraen a los alumnos y crear espacios y distractores, sin distractores, donde los alumnos puedan disfrutar de la lectura y compartirla. Integrar la lectura de las diferentes materias con actividades donde los alumnos puedan crear, compartir, debatir y exponer. Algunos de los beneficios de la lectura son que una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. La lectura y esta lectura les ayuda y desarrolla el perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace su lenguaje más fluido, aumenta su vocabulario y mejora la redacción ortográfica. La lectura nos permite aprender cualquier materia, desde geografía hasta matemáticas. La comprensión de la lectura es un proceso interno y en este proceso se debe asegurar que el alumno comprenda el texto y pueda ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él lo que le interesa. Y para esto el maestro se debe de valerse de algunas estrategias, como formular predicciones, aclarar dudas, identificar la idea principal, establecer predicciones y promover preguntas. Algunas sugerencias didácticas para una comprensión lectora son: una de las actividades permanentes del maestro es la de prestar ayuda al alumnado para que se entienda el papel de éste en el proceso de aprendizaje, específicamente en lo que se refiere a la comprensión de la lectura de acuerdo con las características que hacen diversos a los textos.
El diseño de mi investigación fue el proyecto que realizó. Se hizo bajo la metodología etnográfica y el objetivo de este es el enfoque de estudiar a un grupo diferenciado. La metodología que se aplicó en este enfoque es la entrevista en profundidad. De esta manera, se trató de conocer las razones dentro y fuera de la institución. La modalidad fue la investigación participativa, ya que para lograr mayor avance en los alumnos, quiero que estén conscientes del por qué se trabaja en la lectura y el por qué se debe de involucrar en cada momento. Los sujetos son los alumnos de quinto grado de primaria, que serán los niños entrevistados. Son un grupo de 22 niños de clase media y alta. Solo 2 de ellos son de clase baja. La mayoría cuenta con clases extracurriculares por las tardes o fin de semana. Y la mayoría solo trabaja su papá. Se diseñó pensando en los objetivos del proyecto de investigación y en el grupo de quinto, pensando en sus necesidades que pueden estar pasando en el grupo y por ello el poco interés en la lectura. Esta entrevista que se realizó a los 22 alumnos del Colegio Hidalgo contaba con 12 preguntas para conocer las razones del poco interés en los alumnos por la lectura. La primera pregunta es el tiempo que dedican a la lectura y la respuesta de la mayoría fue que solo el tiempo que se dedica en el salón de clases. Fuera de él ya no dedican tiempo y los que dedican tiempo fue máximo de 20 minutos y no todos los días. Al preguntar cuántos libros tenían en casa, la mayoría no sabía y decían que unos 10. Pero al preguntar que cuántos de estos libros eran de ellos, más de la mitad no tenía libros propios de lectura, solo contaba con los libros de este ciclo escolar y solo 2 niños respondieron que todos eran de ellos y de sus hermanos. Se les cuestionó sobre qué tipo de lectura les gustaba más y la mayoría respondió que leyenda. Esto quizás influyó que tenemos pocas semanas de haber visto este tema en español. Otra pregunta que se hizo fue si recibieron libros de regalo en Navidad. Solo un niño recibió un misal por parte de un sacerdote. Las respuestas de los otros niños fue un no. También se les preguntó que si cuando comienzan a leer un libro lo terminan y la mayoría fue no, o solo que sea un cuento corto. Al preguntar que cuál es su lugar favorito para leer, la mayoría respondió que en su habitación y solo 2 en la sala. Al preguntar si le gustaban los libros de la biblioteca escolar, la mayoría respondió que sí, y la otra parte que más o menos, ya que son libros que conocen desde primaria y la mayoría elige cuentos cortos que no va indicado a su edad. Otra pregunta fue si visitan la biblioteca pública y la respuesta de todos fue un no. Otra pregunta fue si prefieren un aparato electrónico o un libro y la mayoría respondió que el aparato electrónico y 3 respondieron que un libro y después el aparato. Pero al preguntar cuánto tiempo dedican al día a los aparatos electrónicos, la mayoría respondió que más de 1 hora y algunos respondieron que 3 o 4 horas. La última pregunta fue cuál era el nombre del último libro que leyeron y la mayoría no lo recordaba o daba nombres de libros escolares. A la conclusión que llego con esta investigación es que el poco interés de la lectura no viene precisamente de la poca motivación de los maestros o de los libros que cuentan en la escuela. Lamentablemente, muchas veces viene desde casa, porque desde niños se les enseña que los libros son solo para estudiar o solo se ven en clases. Y por esta razón, los niños van creciendo desmotivados en la lectura, porque lo ven como algo de tarea o algo que solo se debe de hacer en la escuela. Y ellos prefieren estar usando sus aparatos electrónicos, que son los regalos que reciben. Gracias.